Hola, hoy les voy a hablar de Lorenzo Morales, uno de los juglares más importantes y famosos en la historia del vallenato. Este señor no solo dejó grabado su nombre en la historia a través de ser un gran compositor y de paso ser un gran acordeonero, sino que de paso fue el que protagonizó uno de los duelos más famosos en la música del vallenato. ¿Alguien reconocerá La Gota Fría? Bueno, ya vamos a hablar más adelante de ello. También quiero destacar que para este análisis, la mayor parte de la información que verán fue sacada de la página La Fundación de la Leyenda Vallenata, más que todo para hablar de lo que fue Lorenzo Morales y para un poco más de la investigación de lo que fue su música y lo que corresponde a La Gota Fría, nos referimos también a la fuente de Señal Memoria, que es una página fundamental para este tema de lo que son los orígenes y la tradición de la música vallenata. Lorenzo Morales nació el 19 de junio de 1914 en Valledupar y fue uno de los juglares, de los verdaderos juglares de la historia del vallenato. ¿A qué me refiero? Ahorita tenemos una idea de lo que es el vallenato, pero en sus orígenes se trataba de acordeoneros, cantantes, compositores que iban de vereda en vereda moviendo esta tradición y cantando en distintas parrandas. Sus canciones usualmente eran historias, chismes, noticias, dedicaciones a mujeres, o sea, como dedicativas, y como este camino que recorrieron los juglares durante sus inicios con la música, lo que promovió que esta tradición pues sea lo que es hoy en día. Por lo que Lorenzo Morales fue uno de estos primeros compositores o cantautores que promovieron dicha tradición oral campesina en los primeros años del vallenato. No solo fue uno de los primeros, sino que fue uno de los más reconocidos eh, en todo el departamento del Cesar. Por lo que gracias al esfuerzo que el señor Morales le dedicó en su vida a ser uno de los primeros juglares que promovió dicha tradición de llevar en vereda las canciones autocompuestas del vallenato, cuando el vallenato todavía no era una música reconocida ni siquiera en el país, fue que el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar decidió proclamarlo como rey vitalicio, puesto que él fue uno de los pioneros y de los que influyó a que el vallenato sea la música que es hoy en día. Es una de las razones por las que los cantantes de vallenato pueden ahorita promover dicha tradición, porque él fue uno de los primeros en promover dicha música cuando todavía no era reconocida por el país, ni se ganaba dinero a través de ella. Como dije, los juglares iban de pueblo en pueblo o de vereda en parranda, promoviendo dicha tradición a través de canciones que eran narrativas, eran historias. Estas historias podían ser dedicatorias a mujeres, o chismes, noticias, o en este caso, pullas. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a empezar. Emiliano Zuleta era otro juglar muy reconocido en la época. Era otro cantautor que iba de vereda en vereda que tenía mucho reconocimiento en el departamento del Cesar. ¿Qué pasa? Debido a este reconocimiento y al reconocimiento que tenía el señor Lorenzo Morales, las personas que iban a estas parrandas pues tenían una emoción por verlos interactuar los dos. Y se vio en un momento en Urumita, que básicamente fue una parranda que se hizo en esa zona y donde se hizo un duelo donde ellos iban a intercambiar pues versos. ¿Qué pasa? Que debido al apoyo que estaba teniendo el señor Emiliano Zuleta en esa respectiva parranda, se dice la historia que el señor Lorenzo Morales se fue antes. ¿Qué pasa? Debido a esa salida del señor Lorenzo Morales, Emiliano Zuleta le dedicó una canción que transmitía de vereda en vereda, que fue La Gota Fría, donde mencionaba cómo el señor Lorenzo Morales huyó ese día o cómo no compitió ese día con él en la piquería. Ahora, se hablan de esa canción específica porque fue la que tuvo un gran impacto, no solo en la región, sino que mundialmente hablando, porque después Carlos Vives le sacó una versión, pero de paso, es porque al igual que el señor Emiliano Zuleta le dedicó esa canción, le dedicó otras varias para tirar pullas al señor Lorenzo Morales. Pero el señor Lorenzo Morales no es que se haya quedado callado, él también le dedicó sus canciones. Por ejemplo, la respuesta a La Gota Fría fue la carta escrita. Pero, aunque estas dos son las más representativas, se data, o ellos mismos dan a entender en sus entrevistas, que esas no fue las únicas canciones que se dedicaron. Constantemente, en varias ocasiones, en varias parrandas, hicieron composiciones dedicadas uno al otro. Su rivalidad con Emiliano Zuleta fue algo muy característico en muchas de sus composiciones. No todas sus composiciones fueron dedicadas a ello. La mayoría de sus composiciones eran dedicadas al amor y algunas de sus composiciones más famosas en la historia del vallenato son El Tormento, Amparito, La Primavera Favorecida o La Mala Situación. Más que todo narrativas de amor, de romance o dedicadas a la mujer o en este caso al despecho. Y es que en una de las entrevistas rescatada por la Fundación de la Leyenda Vallenata, él mencionó que la razón
por la que le encantaba tanto el vallenato, o por la que hacía la mayoría de sus composiciones, eran dedicatorias a mujeres, ya que para él era la mayor arma para el amor. Muchas de sus canciones también tienen nombres de mujeres, como en el caso de Amparito. Bueno, vamos a hablar de los instrumentos que utilizaba el señor Lorenzo Morales para sus composiciones. Él principalmente acompañaba todas sus composiciones con el acordeón, un instrumento muy reconocido en el vallenato que es de origen alemán y que, aunque era el que estaba en la mayoría de sus composiciones, porque como dije, él iba como juglar de vereda en vereda cantando sus canciones en parrandas, era normal que las parrandas le dieran un acompañamiento. Y ese acompañamiento, como en la mayoría de las canciones del vallenato, era acompañado por dos instrumentos. Una es la caja vallenata, que es un tipo de tambor de origen, bueno, que tiene herencias africanas, al cual pues le servía como acompañamiento a la percusión en las parrandas, y el otro es la guacharaca. La guacharaca es un instrumento de origen indígena que simula el sonido de un ave con el mismo nombre. Para concluir con este análisis, este señor es uno de los pilares más importantes en la música del vallenato. Sin este señor no se habría podido dar a conocer lo que es el vallenato hoy en día, puesto que él fue uno de los principales promotores de esta tradición cuando todavía no se podía ver el potencial que tenía dicha música.